El cuerpo puede ser una verdadera prisión y lo notamos cuando tenemos un desafío comunicativo. Les comentaba en el inicio que cuando uno está conversando de manera espontánea y sobre todo un tema que le apasiona, uno no piensa qué hacer con las manos, qué hacer con todo el cuerpo, el tronco, el torso, los pies, qué hacer con la mirada del rostro, pero a la hora de un desafío comunicativo parecemos estar encerrados, como decía el libro, en una armadura oxidada. ¿Cómo lograr un cuerpo, un manejo libre del cuerpo y de esa manera rescatar nuestra identidad comunicativa desde el cuerpo? Hay dos aspectos que he notado que son los que más nos cuesta a la hora de desenvolvernos ante una audiencia, ante una cámara, ante un interlocutor exigente. Y esos dos aspectos son la expansión de nuestro cuerpo, que nos permite libertad, y la fluidez de nuestros movimientos. La mayoría de nosotros ante los desafíos comunicativos tendemos a achicarnos en la pisada, a achicarnos en las manos, en los brazos, achicarnos en la mirada, incluso en el movimiento de labios, y entonces la voz no se proyecta y también nuestro rostro se torna inexpresivo. Es como si retrocediéramos en toda nuestra energía vital, en esa energía vital que nos permite comunicar con autenticidad y naturalidad, que nos permite fluir en toda nuestra esencia, porque se transmite realmente a través del cuerpo. Entonces, si nosotros buscamos elementos para expandir el cuerpo, esto va a impactar de mejor manera, pero sobre todo nos va a hacer sentir mucho más contundentes, mucho más libres. Y a propósito de esa libertad, el otro elemento que parece limitar nuestro cuerpo es la falta de fluidez. Entonces miren, el gesto se interrumpe, la pisada es errática, caminamos o los pies no parecen fijarse y hacen una cantidad de juegos en el piso, no incluimos el tronco y queda ese tronco rígido. Bien, hay que lograr también fluidez en el movimiento. ¿Qué es fluidez? Y como bailarina que fui, sé de qué se trata. Un movimiento da origen al otro, que da origen al otro, que se resuelve en otro y tiene un momento de descanso donde la energía nunca se pierde, nunca se descuelga, nunca se interrumpe abruptamente, sino que está allí y se va tal vez a la voz, se va tal vez a un elemento discursivo y vuelve y nace, y es un continuo flujo de energía, un continuo flujo de movimiento, que es lo que hacemos siempre cuando estamos hablando de manera natural, de manera espontánea, en un tema que nos apasiona. Entonces, vamos a hablar primero de la expansión y voy a tratar de irlo mezclando con la fluidez para que estos videos no se hagan tan largos. Y he encontrado que el punto fundamental para que uno logre una expresión expandida y fluida está en el tronco, sí, en el tronco. ¿Por qué? Una vez se unen el óvulo y el espermatozoide y empiezan a multiplicarse toda esta cantidad de células, se forma un tubo neural. Yo digo que es un brazo de reina neurológico. De ese tubo neural sale un bulbito superior que va a ser luego el cerebro y la cabeza, y queda ese bulbito con ese espárrago que va a ser la médula espinal. De eso que va a ser nuestro tronco empieza a emerger en ese bebé los brazos, los dedos y las piernas y los dedos de los pies. Bien, ¿por qué hago esta comparación? Porque definitivamente los movimientos se resuelven desde el tronco, y lo que le pasa a la mayoría de personas es que el tronco queda como si no existiera cuando estamos en un desafío comunicativo. Voy a explicar esto con más detalle. Desde cualquier disciplina de arte, todo movimiento, los pies, los brazos, los ojos, el rostro, surgen de lo que haga el tronco. Uno lo ve en los mimos, todo surge del tronco. Uno lo ve en las danzas, diferentes danzas orientales, todo surge del tronco. En las artes marciales, todo surge del tronco, y también lo observa uno en la vida diaria. La gente cuando está espontáneamente conversando dice cosas como: yo le dije, o ¿será que esto es así? A mí me parece que no sé qué hacer. Y miren que todo ha emergido del tronco y de esa manera surge naturalmente. Pero muchos elementos de nuestra vida han hecho que nos empecemos a inhibir, y esa inhibición corporal lleva a lo que se llaman posturas contractivas.
posturas contractivas, es decir, posturas que no nos permiten ni expandirnos ni fluir, sino que nos achican, y con ellas se achica nuestro discurso, con ellas se achica nuestro lenguaje, con ellas se hunde nuestra identidad comunicativa y va siendo usurpada. En el 2012, Amy Cuddy decía que las posturas expansivas o posturas de poder disparaban en nosotros testosterona, que es el neurotransmisor y a la vez hormona porque entra en todo el cuerpo, que nos permite trabajar con osadía, determinación y nos hace valiente, nos da más sensación de poder y el miedo se aleja. Y hablaba de que las posturas muy contractivas nos llenaban de cortisol. Entonces ella sugería adaptar diferentes posiciones expansivas. La que se hizo más famosa, ella la llamó Wonder Woman, y digo que para que los hombres no se sientan mal, Superman. Y su propuesta era que si durábamos 2 minutos con esa postura, entonces nos íbamos a sentir muy determinados y nos íbamos a sentir osados y se nos iba a ir el temor. Bien, eso fue reevaluado. Está totalmente reevaluado, estudios de 2019, en metaanálisis, en metaestudios se vio que no es cierto, que las posturas de poder no disparan en nosotros una testosterona que nos haga más osados, que no funciona así, que no nos da más sensación de poder ni nos ayuda a vencer el temor. Pero lo que sí se encontró, y eso fue lo importante de lo que dijo Amy Cuddy, que el problema está en el cortisol, ese neurotransmisor que generamos ante el temor, ante la angustia, ante el miedo, ante la ansiedad y la depresión, ese neurotransmisor que nos achica y que se libera del cuerpo. Él surge en segundos cuando estamos en situaciones de estrés, pero se debe liberar y se debe soltar del cuerpo. ¿Cómo se libera y suelta del cuerpo? Soltando los músculos, logrando un equilibrio muscular. Pero eso no es lo que realmente ocurre. Lo que realmente ocurre es que sumamos una tensión tras otra, es que el cerebro no para de sentir temor. ¿Qué tal que no me alcance para pagar el recibo? ¿Qué tal que mi jefe diga esto? Mañana tengo una reunión, ¿qué tal que me vaya mal? Uy, veo que mi hijo está raro, ¿será que está en la droga? Y sumamos y ni aún durmiendo descansamos. Estamos haciendo una celebración familiar y no somos capaces de estar en el aquí y en el ahora, sino sumamos tensión, y para el cerebro eso es como en el cerebro de los antiguos cavernícolas, es como un tigre que está al acecho y lo va a atacar, y no hay cuerpo que resista eso. Entonces el cortisol se va acumulando, nunca se suelta y literalmente estamos intoxicados de cortisol, y ese cortisol nos impide ver posibilidades, nos hace ser propensos al temor y nos va inclinando o hacia la depresión o hacia la ansiedad. Y luego tenemos un desafío comunicativo, pues no estamos en la mejor escenografía con el cuerpo para lograr ser impactantes en ese desafío comunicativo. Así que debemos rescatar lo que teníamos como niños. Un niño que no ha sido agredido, un niño que ha sido tratado con amor, es expansivo por naturaleza y esa expansión sale de su tronco. Y todos nosotros lo hacemos cuando vemos, por ejemplo, una persona que amamos. Cuando una persona que amamos llega y llevamos tiempo sin verla, ¿qué es lo que hacemos? Esto. Me encantó cuando estaba hablando con un público. Una persona en Cali dijo la posición del abrazo real. Me encantó, la posición del abrazo real. Y es eso, porque a veces uno abraza, hola, ¿cómo estás? Y no es un abrazo tan genuino, pero la posición del abrazo real. Todos lo hemos hecho y también lo hacemos, por ejemplo, cuando triunfamos, por ejemplo, en un deporte o cuando triunfa nuestro equipo, expandirnos. Eso es lo que el cortisol va quitando. Lo que sí se encontró es que si el cuerpo se expande, el cortisol se disminuye. No era el asunto de la testosterona, es el asunto de que el cortisol se suelta del cuerpo y en ese momento logramos un cuerpo más libre, más expandido. Entonces les mencionaba que hay dos tipos de posturas contractivas que hacen que nos intoxiquemos de cortisol y que no encontremos un manejo libre, determinado del cuerpo. Y esas dos posturas contractivas, desde la clínica hablamos de hipotonía, un tono muscular, un equilibrio de los músculos muy suelto donde está muy bajo y el cuerpo parece hundirse por la gravedad. Había un comercial en mi país que dice con Pharmaton, sin Pharmaton, y estaba mostrando que la persona no tenía energía. Ese cuerpo es muy propenso a la depresión, a estar allí en el pasado, en todo lo que me fue y me impide ser, y es que antes me pasó y no voy a ser exitoso y se van a burlar de mí, porque yo recuerdo que en el colegio, ¿y qué es lo que se ha encontrado? Que ese cuerpo que se hunde así,
hace que la mente se quede ahí. Es decir, que no solo el cerebro influye sobre el cuerpo, sino que el cuerpo es un excelente aliado o un gran enemigo de la mente, del cerebro. Entonces, ese cuerpo limita las posibilidades. El teatro ya lo insistía, de muchas maneras nos mostraba que todo lo que pasa en el cuerpo pasa en la mente y se refleja en nuestra comunicación y en nuestra interacción. Bien, entonces, ese cuerpo yo lo he llamado un cuerpo abandonado, para no hablar de hipotonía, pero también en la clínica hablamos de hipertonía, ese cuerpo que está muy contraído, que está tenso y que todo lo que hace, lo hace tenso, duro, como imponiéndose. Entonces la persona quiere invitarnos, pero parece imponiéndonos. Vamos a comer, ¿les parece bien ir a comer un postre? O está tratando de incentivar a su grupo y vamos a alcanzar todos los objetivos y eso es lo que vamos a lograr. Y la gente se siente atemorizada ante un cuerpo tan agresivo. Y es porque toda esta zona del tronco está muy contraída. Y a eso yo lo he llamado un cuerpo encapsulado. Entonces todo sale brusco, tenso. Y este tipo de cuerpo tan contraído es muy propenso a la ansiedad, a estar temiendo lo peor y a esperar lo peor de las personas. Y uno lo ve en manos muy extendidas, por ejemplo, o muy contraídas, en movimientos bruscos, en miradas absolutamente agresivas, expresiones del rostro también agresivas. Entonces, mire, ni el tronco ha de estar abandonado sin energía, ni ha de estar encapsulado. Y mire que todo está muy en el vientre, o está descolgado, o está contraído. Y lo que hemos de buscar, que es lo que hablaba del abrazo real, como dije, esta mujer en Cali, es esa expansión que uno siente cuando siente que llega alguien, cuando ve que llega alguien que ama. Esa expansión que hace que entonces el movimiento sea más libre, más definido y más fluido. Miren, si logramos expandir el tronco, cuando entremos a un sitio esto se va a notar. Mire, entrar en un sitio así o entrar en un sitio así, buenos días, a entrar en un sitio con esa expansión. No se trata de sacar pecho, se trata de sentir que todo el tronco se ensancha, especialmente desde el centro del tronco. Esta mañana estaba en una clínica para una próxima cirugía que me van a hacer y estaba viendo algo en la pantalla, decía, el centro de tu cuerpo comunica, creo que era algo de gastroenterología, ya me llamaron y no pude ver, pero me encantó ese video, el centro de tu cuerpo comunica, porque se trata de eso, desde el centro es como si floreciéramos y pudiéramos traer esa luz natural, así que cuando entramos con un tronco que siente que se expande muy diferente, muy buenos días, y ahí ya está todo preparado para que los brazos sean más expandidos, las pisadas, los desplazamientos mucho más largos y determinados, la mirada más conectada con el público y el rostro libre para expresar. El tronco es lo que ustedes van a buscar. Revisen si está descolgado, si está abandonado o si está encapsulado y empiecen a expandirlo. Lo comparo para terminar este primer video del cuerpo con 3 caricaturas que no en balde fueron muy famosas, muy exitosas, porque nos identificamos con ello, porque muestran las 3 características que normalmente el ser humano, nosotros los humanos, usamos en nuestro manejo del tronco, que determina mucho de nuestra postura, y como decía Flora Davis, una gran especialista en el comportamiento no verbal en los años 80, muy famosa, decía, no hay característica que revele más tu personalidad que tu postura, y de acuerdo con ello te tratan. Bueno, eso tiene mucho que ver con esa colocación del tronco. Y esas 3 caricaturas que fueron tan famosas y aún siguen siendo populares son Goofy, un tronco abandonado. Miren cómo el centro se hunde. Pato Donald, un tronco encapsulado. Miren cómo se tensiona en esta zona. Y Mickey Mouse, cuando uno llega a Disney World, le ponen las orejitas. Él es el líder, el jefe, el conciliador, el abierto, con una apertura y una flexibilidad. De eso se trata el manejo del tronco y de allí salen otras 4 zonas que vamos a hablar para expandir y fluir con nuestro cuerpo. Hemos hablado del tronco, continuaremos hablando de los otros elementos y en ese orden, expande tu tronco. Seguiremos con los pies y la pisada para luego ir a las manos y brazos y continuar con los 2 últimos, mirada y rostro, porque la mirada permite que el rostro también exprese.